Palabras de alegría y esperanza. Es la vigilia pascual en la noche santa. La lectura es de Lucas 24, 1-12. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una fantasía, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. El comentario es del padre Fernando Armelini. Feliz Pascua a todos. En la lectura que acabamos de escuchar, se hace referencia a una gran piedra que se encontraba a la entrada del sepulcro de Jesús y que estaba a un lado. A mi espalda pueden ver una de esas piedras, la foto de una de esas piedras que se remonta al tiempo de Jesús. Está ubicada enfrente del sepulcro, que fue descubierto en una calle que desciende desde el Monte Carmelo hacia Megiddo. Es el tiempo de Jesús. Nos da una idea de cómo eran los sepulcros. Se conservan muy pocos. Son 4 solamente los sepulcros que tienen la piedra a la entrada de la gruta. ¿Cuál era el destino de la gente según la mentalidad israelita? No era diferente al de los demás pueblos. Se decía que cuando una persona concluía su existencia en este mundo, iba al Hades, griego, inferi en latín, pero los hebreos decían Sheol. Sheol era el lugar de los muertos donde todos acabarían yendo al final de sus vidas. ¿En qué consistía este abismo? Todo lo que muere acaba allí compartiendo la condenación de larva, gente, zombis. Todos estaban allí, ricos y pobres, reyes y esclavos, jóvenes y viejos, buenos y malos, todos dentro de este sepulcro. No había distinción entre buenos y malos porque, de acuerdo al pensamiento israelita, Dios hace justicia en este mundo premiando a los que se comportan bien y castigando a los que se portan mal. Y lo que ven detrás es la puerta que da al Sheol. La palabra hebrea Sheol viene de la palabra shal, que significa llamar. Esa boca invita a todos a entrar. Es el destino de la humanidad. Esa puerta del Sheol atemorizaba a los hebreos, pero probablemente menos que a nosotros hoy. Porque para los israelitas, el pasar por esa puerta no era algo amenazante, sino que era
la condición humana. Lo que le preocupaba al israelita piadoso era entrar demasiado pronto antes de llegar a la plenitud de la vida. Por ejemplo, el libro del Génesis dice que Abraham murió feliz, anciano y lleno de alegría, y que se unió a sus antepasados. Este paso de nuestro mundo al Sheol era menos dramático para un israelita de entonces que para nosotros. Nosotros estamos más atados a la realidad de este mundo comparado con aquella gente. Y es porque nuestro estilo de vida ahora es mejor que en siglos pasados. El miedo del israelita era ser llamado muy pronto para el Sheol. En los Salmos encontramos al salmista pidiendo al Señor: Te invoqué y me libraste del Sheol, luego de una larga enfermedad, como si hubiera nacido de nuevo, fuera de la boca del Infer, del Sheol. Mi vida estaba al borde del abismo, pero tú, Señor, me salvaste. Encontramos estas expresiones seguido en el libro de los Salmos. Pero la gente no se resignaba a este destino de estar allí en estas entrañas de la tierra donde se está como larva. En el siglo II antes de Cristo, aparece en Israel la idea de que debe existir una resurrección. ¿Pero qué entendían por resurrección? Se entendía el regreso del justo a esta vida. Encontramos esta idea, por ejemplo, cuando Marta le dice a Jesús: sé que mi hermano resucitará en el último día. O sea, cuando el reino de Dios llegue a este mundo y el justo tomará parte en este reino y resucitará. Pero Jesús le dice: Marta, no es así como va a ser. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Esta es la gran novedad. La gente, los hombres, han tratado siempre de encontrar respuesta a este enigma tan angustiante. ¿Quedará algo de nosotros o nuestro destino es igual al de las plantas y los animales? ¿Habrá algo nuevo para nosotros? Y si el cristianismo no da una respuesta a este enigma, entonces no sirve. Es cierto que la dimensión ética del cristianismo nos orgullece, pero es una consecuencia de esta verdad sobre el destino del hombre revelado por Cristo en su Pascua. Como cristianos estamos justamente orgullosos de esta vida sublime propuesta y vivida por Jesús. Pensemos, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, sobre el amor incondicional incluso a los enemigos, ese amor que Jesús vivió en plenitud. Y nos orgullece esta propuesta de humanismo que no tiene comparación con ningún otro humanismo. No existe una propuesta de humanismo más alta que la propuesta por Jesús de Nazaret. Esta propuesta maravillosa permanece aún cuando nuestra vida acabe en la muerte y el cuerpo se disuelva, como se disuelve la materia, las piedras y todo lo demás. Nuestra propuesta moral sigue en pie porque es buena.
es humana y es una existencia como la de Jesús de Nazaret. Porque si aún todo acabase, vale la pena vivir la vida como Él nos lo pide. Nos preguntamos si esta propuesta moral será aún válida si llegásemos luego a la conclusión de que el amor que hemos creado se disuelve como si no hubiera existido, si pensamos que es muy dura esta propuesta moral, si es que nada quedará del amor que hemos creado, tendremos la tentación de abandonarlo todo y vivir como viven los demás, pensando solo en nosotros mismos, gozando del momento presente. Necesitaríamos una fuerza heroica para renunciar al egoísmo, a no ser de que exista una certeza de que el amor que hemos creado no desaparecerá. La pregunta que nos hacemos hoy: ¿vale la pena hacer tantas renuncias, hacer cargo de los demás, si al final nada queda? Si construyo una casa y quiero que dure 1000 años, la construiré de determinada manera, pero si sé que será destruida luego de unos años, no voy a trabajar con el mismo entusiasmo. Dos preguntas para repensar la propuesta que sobre el hombre hizo Jesús de Nazaret. Pensemos en él. Esta es la pregunta. Este Jesús nos dio una enseñanza maravillosa y él ha vivido esas enseñanzas. ¿Jesús está vivo o está muerto? Cuando Jesús de Nazaret entró en el sepulcro, en el Sheol, porque al ser hombre aceptó la condición humana, por eso es mortal. Pero si no lo fuera, no sería hombre. Por tanto, al hacerse hombre, el Hijo de Dios sabía que su destino sería entrar en el sepulcro, en el Sheol. Entonces la pregunta: Jesús de Nazaret, que entró en este sepulcro, ¿está vivo o está muerto? ¿Y toda su historia desaparece como la materia o no? Esta es la primera pregunta. Pero hay otra pregunta que para nosotros cristianos es más importante. Al participar en el banquete eucarístico realizamos un gesto nupcial, nos unimos a Cristo. Unimos nuestras vidas como la esposa al esposo. Y aquí está la segunda pregunta. Cuando participamos en el banquete eucarístico, ¿nos unimos al que está vivo o al que está muerto? Estas son preguntas importantes. Y hay una tercera pregunta y es la que nos interesa más. ¿Hay alguna esperanza después de la muerte? El cristianismo no tiene relevancia si no responde a estas preguntas. Por tanto, si Cristo está vivo, una vida entregada por los demás tiene sentido. Y una consideración final antes de entrar en el texto evangélico. Estoy avanzando lentamente porque es el tema central de nuestra fe. Jesús no volvió atrás del sepulcro donde entró. Volver atrás, salir de la puerta del Sheol, significa regresar a la realidad de esta vida, la realidad material. Esto se llama reanimación. Si uno regresa a través de esa puerta, más tarde tendrá que morir nuevamente. Por tanto, regresar y volver a salir de esa puerta, como es el caso de Lázaro, que fue traído fuera, reanimado,
Pero luego la muerte lo volvió a enviar al Sheol. Cuando Jesús cruzó ese abismo, encontró allí a todos los que habían entrado en el Sheol antes que él. La humanidad no tiene una vida capaz de conquistar la muerte. Permanecieron en el Sheol. Solamente la vida del Eterno no está sujeta a la muerte. Y si la persona no recibe esta vida del Eterno como un regalo, permanece en el Sheol. Es el destino biológico. Y cuando Cristo entró en el abismo del Sheol, encontró allí a todos los que habían muerto antes que él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Si hubiese tomado a todos los que estaban en ese abismo y los hubiese hecho salir por la puerta donde habían entrado, la puerta para entrar en el mundo, nuestro mundo, luego la muerte los hubiese llevado nuevamente a donde estaban al morir. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la Pascua? Cuando Jesús entró en el sepulcro sucedió algo extraordinario. Entró con la fuerza del Eterno y se la comunicó a todos. Los que habían muerto antes de Jesús de Nazaret no salieron de la tumba. Jesús destruyó el sepulcro cuando entró allí en la Pascua. Sacó a todos los que allí estaban y los llevó a la vida del Eterno. Esta es la victoria sobre la muerte, porque regresar a esta vida es reanimación y no significa vencer la muerte. Por eso, si uno recibe como regalo la vida que el Hijo de Dios trajo a este mundo, la vida entera tiene sentido y todo el mensaje de Jesús de Nazaret llega a su cumplimiento en la Pascua, porque en Pascua demostró que una vida vivida por amor no se destruye, sino que entra en el mundo de Dios. Por tanto, hay que estar atentos a la diferencia entre la reanimación de Lázaro, que regresó a este mundo, y el resucitado, como bien lo muestra el icono bizantino, yendo a las entrañas de la tierra y sacando a todos para llevarlos a la casa del Padre, al mundo de Dios. La resurrección no es verificable a través de los sentidos, pero la reanimación sí lo es. Si Jesús hubiera regresado de la tumba y se hubiera presentado nuevamente en su condición humana, lo hubiéramos podido ver, tocar, verificar, pero no hubiera sido resurrección. La resurrección no es verificable por nuestros sentidos porque pertenece al ámbito de Dios. Presupone una manera diferente de ver, diferente de nuestra manera de ver materialmente. No podemos ver al resucitado con nuestros sentidos. Es necesaria una visión que Dios da al creyente. Solo entonces el invisible puede ser visto. Vayamos ahora al texto evangélico que hemos escuchado. El primer día de la semana, de madrugada. Así comienza nuestro texto, con las mujeres que se mueven en la oscuridad en esa mañana de Pascua. El mundo de oscuridad está a punto de descubrir una nueva luz. Un mundo emerge, un nuevo día, un día eterno, un día de luz. Un día en que el enigma que la gente siempre tuvo, ya que no estamos resignados a ver destruida nuestra propia historia, entonces aparece la luz que solo puede venir del cielo. Llegan las mujeres trayendo sus perfumes. ¿Qué es lo que esperan ver María Magdalena, Juana y María de Santiago? Las tres son mencionadas al final de la lectura. Esperan encontrar el cadáver de Jesús.
¿Para qué? Para ungir con perfumes el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa este gesto? No es para quitar el mal olor de la muerte. Es lo que la gente siempre trata de hacer para ocultar de cualquier manera posible el monstruo de la muerte. A veces se embalsama, se momifica, pero al momificar un cadáver no se conquista la muerte. Es un monumento a su victoria. Un cadáver momificado muestra que la muerte ha vencido. ¿Qué es lo que las mujeres encuentran? No tienen idea de la enorme sorpresa que les espera. Un evento extraordinario. Encuentran corrida la piedra del sepulcro. Es una invitación para que las mujeres miren dentro del Sheol, dentro de esa boca que ha tragado a la humanidad entera, mirar adentro. Pero Jesús entró allí. Miran dentro y no encuentran el cuerpo del Señor. Esto no es una prueba de la resurrección, es solo una señal. No saben lo que ha pasado. Estas mujeres son invitadas a contemplar el Sheol, y el Sheol está vacío. El cuerpo de Jesús no está allí. No hay nadie allí. Los muertos no han vuelto porque todos fueron al otro lado. Entrando en el sepulcro, Cristo introdujo a todos en el mundo de Dios con su fuerza divina, pero las mujeres estaban desconcertadas. Se les aparecieron dos hombres con vestidos brillantes. Se trata de un género literario. Son imágenes bíblicas para descubrir un evento que va más allá de los sentidos. Dos hombres. Marcos menciona a un joven para dar el mensaje de que se trata de una vida joven. Los ancianos entran al sepulcro, pero allí comienza una eterna juventud. Por tanto, Marcos dice que es un joven el que anuncia. Mateo tiene una presentación dramática, un ángel que baja del cielo, remueve la piedra como señal de victoria, se sienta sobre ella y se dirige a las mujeres. Están buscando a Jesús el crucificado, no está aquí. Juan menciona dos ángeles, Lucas dice dos hombres. Dos indica un testimonio creíble. Dos dando testimonio y con vestiduras blancas. Es el mensaje del cielo a las mujeres. Las mujeres, al ver el sepulcro vacío, tienen una revelación interior que les da la certeza de lo que ha ocurrido. Algo extraordinario, una intervención divina que ha conquistado la muerte. Las mujeres, llenas de terror, miraban al suelo. Representa a la comunidad cristiana confundida en presencia de este evento que es difícil de entender. ¿Cómo es posible que el sepulcro esté vacío? Los dos hombres venidos del cielo dan una explicación sobre lo que ha pasado en el sepulcro y dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No ha sido reanimado. No sería el resucitado porque la muerte lo volvería a conquistar. Él es el resucitado y ninguna clase de muerte lo puede tocar. Ha resucitado. No está aquí. Recuerden lo que dijo en Galilea. Ha resucitado. No ha sido reanimado. Resucitado. Cuando decimos que ha resucitado, quiere decir que ha entrado en el mundo donde la muerte no tiene acceso. Ninguna clase de muerte. Dolor, sufrimiento, enfermedad.
Todo eso que pertenece al mundo de la muerte ya dejó de existir, está en el mundo de los vivientes. Los dos hombres le dicen a las mujeres, recuerden lo que les dijo en Galilea. ¿Qué había dicho en Galilea? Es necesario que entregue mi vida, pero a los 3 días entraré en la vida eterna. Una vida donada, dice Jesús, se guarda para toda la eternidad, conservada para toda la eternidad. Lo que no es amor será destruido, lo que es amor es divino y no será destruido. Los dos hombres le dicen, recuerden lo que les dijo, que una vida de amor no se destruye, sino que permanece y resucita en el mundo de Dios. Y las mujeres recuerdan el mensaje. Este mensaje es muy importante para nosotros. Lo que los dos hombres dijeron a las mujeres es también para nosotros. ¿Cómo podemos hacer la experiencia del resucitado? Lo que sabemos con certeza es que ese día de Pascua el sepulcro estaba vacío. Sobre eso nadie tiene duda. Se dieron muchas explicaciones por qué el sepulcro estaba vacío. Eso no es una prueba de la resurrección. Pero la luz que nos da la experiencia del resucitado viene del recordar. Recordar la vida entregada de Cristo. Invisible a los ojos, pero nos hace ver lo invisible. Nos muestra hacia dónde va una vida de entrega. Los pobres de espíritu verán lo invisible, verán el mundo de Dios. Los pobres de espíritu son los que tienen el corazón limpio, no un corazón teñido por ídolos, la hipocresía, sujeto a este mundo como si fuera eterno. Pobres de espíritu son aquellos que tienen el corazón y la mente abiertos para recibir la luz que les viene del cielo. Las mujeres regresan del sepulcro y se convierten en anunciadoras. Salen, van a los discípulos y comparten lo que han experimentado. Pero la historia les pareció pura fantasía, delirio. La palabra usada en griego es delirio. Es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento. Muestra cuán lejos estaban los discípulos de aceptar este mensaje que Cristo había conquistado la muerte definitivamente. Aún así los discípulos se mueven, dudan, se maravillan por lo que han escuchado, y Pedro se levanta y va al sepulcro. Ve los signos de la muerte, solo vio las sábanas. No ve nada más, solo que el sepulcro estaba vacío. Se volvió a casa extrañado por lo ocurrido. Aún no ha llegado la fe pascual, pero ha dado un paso. Duda de su certeza. Ahora está dispuesto a dudar de sus convicciones, de que todo mortal acaba en el sepulcro, va al Sheol y todo llega a su fin. El camino de la fe debe pasar por estas dudas, las mismas que pasó Pedro, para aceptar que después de la muerte entramos en el mundo de Dios. También nosotros debemos pasar por este delirio, el pensar que todo se acaba con la muerte. El camino que los puros de corazón consideran como definitivo pasa necesariamente a través de dudas. Y los que no pasan por estas dudas tienen aún la idea de que la resurrección es una animación. No,
Para llegar a la fe del resucitado, a la fe de la victoria de la vida en el día de la Pascua, es necesario pasar por las dudas que también los apóstoles tuvieron. Pero cuando uno recuerda lo que pasó y lo que anunció Jesús de Nazaret, entonces llegamos a ver al resucitado con la luz de la fe, que una vida entregada por amor no se destruye, sino que queda eternamente en el mundo de Dios. Feliz Pascua para todos.